Capítulo 3 de Mansfield Park, escribe por Jane Austen. Capítulo 3. El primer acontecimiento de importancia que se dio en la familia fue la muerte de Mr. Norris, cuando Fanny rondaba los 15 años, y ello dio lugar a inevitables cambios y innovaciones. Mrs. Norris, al abandonar la rectoría, se trasladó a Mansfield Park y después a una casita propiedad de Sir Thomas en el pueblo. Se consoló de la pérdida de su esposo al considerar que podía estar muy bien sin él, y de la reducción de los ingresos al juzgar la evidente necesidad de llevar una economía más estricta. El beneficio eclesiástico tenía que ser para Edmund, y de haber muerto su tío unos años antes, se habría otorgado a algún amigo que lo disfrutase hasta que él tuviera edad para ordenarse. Pero los despilfarros de Tom anteriores a este suceso habían sido tan importantes como para hacer necesaria una sección de la bastante, de modo que el hermano menor tuvo que ayudar a pagar los placeres del mayor. Existía otro beneficio familiar del que ya se había apropiado Edmund, pero aunque esta circunstancia hacía que el esfuerzo arreglo no pesara tanto sobre la conciencia de Sir Thomas, no por ello dejaba de considerarlo un acto injusto, y procuró inclusar a su hijo mayor la misma convicción, con la esperanza de que diera mejor resultado que todo lo que hasta entonces había tenido ocasión de decir o hacer. Me sonrojo por ti, Tom, le dijo con seriedad. Me avergüenzo del extremo a que me he visto obligado a recurrir, y creo que mereces que te compadezca por tus sentimientos de hermano en esta ocasión. Has privado a Edmund por 10, 20, 30 años, quizá para toda la vida, de más de la mitad de la renta que le correspondía. Puede que más adelante esté en mi mano o en la tuya, así lo espero, procurarle alguna compensación. Pero no debes olvidar que ningún beneficio de esta clase sería superior a lo que por derecho natural podría reclamarnos, y que en realidad nada podría compensarlo por las ventajas positivas que ahora se ve obligada a ceder debido a lo apremiante de tus deudas. Tom escuchó estas palabras con cierta vergüenza y aflicción, pero escabulléndose tan pronto como pudo, no tardó en dejarse llevar de un confortador egoísmo, para decirse, primero, que sus dudas no llegaban ni a la mitad de los que habían contraído algún de sus amigos; segundo, que su padre había hecho del tema un sermón aburrido; y tercero, que el futuro beneficiado, quien quiera que fuese, era de esperar que muriese muy pronto. A la muerte de Mr. Norris, el derecho de presentación recayó en el tal Dr. Grant, que, en consecuencia, fue a vivir a Mansfield, y resultado ser un hombre robusto de 45 años, había para creer que defraudaría las expectativas de Tom. Pero tenía el cuello corto, y su aspecto era de apopléjico. Además, provisto como estaba de cosas buenas, cabía esperar que no
tardaría en estitiar la pauta. Su esposa era unos 15 años menor que él, y no tenían hijos. Ambos llegaron al hogar con el favorable y acostumbrado informe de que eran personas respetables y agradables. Sir Thomas creía llegado el momento de que su hermana política reclamase su parte en la protección de la sobrina. La nueva situación de Mrs. Norris y el hecho de que Fanny fuese ya mayorcita parecían no sólo anular sus anteriores objeciones con respecto a lo de vivir juntos, sino que lo hacían decididamente recomendable y, como él atravesaba unas circunstancias menos favorables que un tiempo atrás, debido a ciertas pérdidas en sus posesiones de las Antillas, además de los derechos de su primogénito, deseaba verse relevado de los gastos de su sostenimiento y de sus obligaciones para asegurarle el porvenir. Con el pleno convencimiento de que así había de ser, lo habló a su esposo de esta probabilidad, y a la primera ocasión en que ésta mencionó el asunto, lo que por cierto ocurrió en el momento en que Fanny se hallaba presente, le dijo con todo calma: «Así pues, Fanny, vas a dejarnos para ir a vivir con mi hermana. ¿Qué te parece?» Fanny se quedó perpleja y solo pudo balbucear: «¿Que voy a dejarlos?» «Sí, querida. ¿Por qué te asombras? Has vivido 5 años con nosotros, y mi hermana siempre dio a entender que te recogiera cuando falleciese Mr. Norris. Pero tendrás que visitarnos y ayudarme a puntear mis patrones, lo mismo que ahora». La noticia le resultó a Fanny tan desagradable como inesperada. Su tía Norris nunca se había mostrado bondadosa con ella y no parecía quererla. «Sentiré mucho irme», dijo, con un temblor en la voz. «Sí, eso es natural. Supongo que desde que llegaste a esta casa has tropezado con menos motivos de queja que cualquier criatura del mundo». «No quisiera parecer ingrata, tía», dijo Fanny humilladamente. «No, querida, espero que no. Siempre me has parecido una buena chica». «¿Y nunca más volveré a vivir aquí?» «No, querida, pero ten la seguridad de que hallarás una casa cómoda. Poco diferencia puede representar para ti vivir en cualquiera de las dos casas». Fanny abandonó la habitación con el corazón acongojado. Ella no podía considerar que la diferencia fuese tan insignificante. Las perspectivas de vivir con su tía no le proporcionaban ninguna satisfacción. En cuanto tuvo ocasión de hablar con Edmund, le contó su pena. «Primo», le dijo, «va a ocurrir algo que no me gusta nada, y aunque muchas veces has conseguido que me reconciliara con ciertas cosas que al principio me disgustaban, ahora no lo lograrás. Me voy a vivir con tía Norris». «¿Qué dices?» «Sí, tu madre acaba de decírmelo. Ya está decidido. Voy a dejar Mansfield Park para instalarme en White House. Supongo que en cuanto ella se traslade allí. Verás, Fanny, si el proyecto no te disgustase, yo diría que es excelente.
Oh, Edmund, lo tiene todo a su favor. Tía Norris se porta como una persona sensible al querer tenerte con ella. Se decide por la mejor amiga y compañera que podría escoger, y celebro que su apego al dinero no se lo impidiera. Serás que ella lo que debe ser. Espero que no te pese demasiado, Fanny. Desde luego que me pesa, no me gusta. Quiero a esta casa y todo lo que hay en ella. Ahí no quiere nada. Bien sabes lo a disgusto que me siento con ella. No diré de su trato mientras fuiste una chiquita, pero te advirtió que con todos nosotros hacía lo mismo, o poco menos. Nunca supo ganarse a los niños, pero ahora ya tienes edad para recibir otro trato, y me parece que ya se porta mejor, y cuando seas su única compañera, tendrá que considerarte muy importante. Yo nunca podré tener importancia para nadie. ¿Qué puede impedirlo? Todo. Mi situación, mi necesidad y torpeza. Querida Fanny, en cuanto a necesidad y torpeza, créeme, no tienes sombra de ello, como no sea al aplicar estas palabras tan impropiadamente. No existe razón para que no se te conceda importancia allí donde te conozcan. Tienes buen juicio y un carácter dulce, y estoy seguro de que poseía un corazón agradecido que en ningún caso aceptarías un gesto amable sin querer corresponderlo. No conozco mejores cualidades para una amiga y compañera. Eres demasiado amable, dijo Fanny, ruborizándose ante tal alabanza. ¿Cómo podré nunca agradecer bastante la buena opinión que tienes de mí? Oh, Edmund, si debo marcharme, recordaré tu bondad hasta el último momento de mi vida. Claro, desde luego, Fanny. Cabe esperar que me recuerdes a una diferencia tal corta como el de White House. Hablas como si te fueras a 200 millas aquí, en vez de al otro lado del parque. Nos pertenecerás casi lo mismo que ahora. Las dos familias se reunirán todos los días del año. La única diferencia estará en que, viviendo con tía Norris, forzosamente tendrás que deshacer como mereces. Aquí hay demasiadas personas tras las cuales puedes ocultarte, pero al lado de ella te verás obligada a poner de manifiesto tu personalidad. Oh, no digas eso. Debo decirlo, y alegrarme por ello. Tía Norris es más apropiada que mi madre para encargarse de ti. Tiene carácter para hacer mucho por quien realmente le interesa, y te obligará a que hagas justicia a tus dotes naturales. Fanny suspiró y dijo, no puedo ver las cosas como tú, pero creeré que la razón está más de tu parte que la mía, y te agradezco mucho que tratas de conciliarme con lo que tiene que suceder. Si pudiera creer que en realidad le importo a mi tía, qué satisfacción me daría sentirme importe para algún. Aquí sé que no lo soy para nadie. Sin embargo, el lugar me es tan querido. El lugar, Fanny, es precisamente lo que no vas a dejar, aunque dejes la casa. Podrás disponer libremente del parque y los jardines, lo mismo que hasta ahora.
Ni siquiera tu fiel corazoncito debe asustarse por un cambio meramente nominal. Podrás frecuentar los mismos paseos, escoger tus lecturas en la misma biblioteca, ver la misma gente y montar el mismo caballo. Tienes razón. Sí, mi querida jaca gris. Ah, primo, cuando recuerdo el miedo que me daba montar, el terror que sentía cuando oí decir que ello sería provechoso para mi salud, o solo de ver a mi tío disponerse a hablar de caballos me hacía temblar. Y luego pienso en el esfuerzo de tus razonamientos para quitarme el miedo y convencerme de que al poco tiempo me gustaría, y reconozco la mucha razón que tienes, según quedó demostrado después. Casi me inclo a creer que tus predicciones serán siempre acertadas. Yo estoy convencido de que vivir al lado de tía Norris será tan beneficio para tu espíritu como montar lo fue para tu salud, y, en último término, para tu felicidad. Así terminó la conversación que, por la utilidad que de la misma pudo sacar Fanny, podían muy bien haberse ahorrado, ya que la señora Norris no tenía la menor intención de llevársela, ni se le había ocurrido pensar en ello últimamente, como no fuera para eludir el compromiso. Para evitar que se hicieran ilusiones, había elegido la vivienda más reducida de las que podían considerarse aceptables entre las pertenecientes a la parroquia de Mansfield, White House, que contaba con el justo espacio para albergarla a ella y sus sirvientes, sobrando un solo cuarto para un invitado, extremo que cuidó mucho de subrayar. En la rectoría además se hizo uso de las habitaciones sobrantes, pero ahora resultaba que la necesidad de reservar un cuarto para el caso debía tenerse muy en cuenta. Todas sus precauciones, sin embargo, no pudieron salvarla de que se le atribuyesen mejores intenciones, o quizá sus mismas propagandas sobre la importancia de un cuarto de invitados habían inducido a Sir Thomas a suponer que en realidad se destinaba a Fanny. Lady Bertram no tardó en poner las cosas en claro con su hermana. Creo que no necesitaremos retener por más tiempo a Miss Lee cuando Fanny vaya a vivir contigo, observó con indiferencia. La señora Norris casi dio un respingo. ¿Vivir conmigo? Hermana mía, ¿qué quieres decir? ¿No va a vivir contigo? Creía que lo habías convivido así con mi marido. ¿Yo? Nunca. Jamás le dije una palabra de eso a Sir Thomas, ni él a mí. Vivir Fanny conmigo sería la última cosa del mundo que se me ocurría, o que podría desear cualquiera que nos conozca a las dos. Santo cielo, ¿qué haría yo con Fanny? Yo, una pobre viuda desvalida, desamparadora, inútil para todo, sin ánimos para nada. ¿Qué podría hacer por una niña de su edad? Una muchacha de 15 años, que es cuando más necesitante de atención y cuidados, y ponen a prueba el espíritu más animoso.
Estoy segura de que Sir Thomas no puede esperar en serio tal cosa. Me aprecia demasiado para eso. Nadie que me estime, Nadie que me estime me lo propondría estoy convencida. ¿Cómo fue que te habló del asunto? La verdad es que no lo sé. Sin duda, por qué debe de parecerle apropiado. ¿Pero qué dijo? No pudo decir que quería que me llevase a Fanny. Estoy segura de que no podía quererlo de corazón. No, solo dijo que lo consideraba muy probable, y yo lo creía también así. Los dos pensamos que sería un consuelo para ti. Pero si no te gusta, no hay más que hablar. Aquí no estorba. Querida hermano, teniendo en cuenta mi lamentable estado, ¿cómo podría ser un consuelo para mí? Aquí me tienes, convertida en una pobre viuda desamparadora, privada del mejor de los maridos, perdida la salud en cuidarlo y atenderlo, peor de ánimos todavía, destruida mi paz en este mundo, contando apenas con lo suficiente para mantenerme en el rango de una dama y llevar una vida que no deshonre la memoria del que se fue. ¿Qué posible consuelo podría hallar asumiendo una carga como Fanny? Si pudiera desearlo en mi provecho, sería incapaz de causar tanto perjuicio a la pobre niña. Ella está en buenas manos y no le falta nada. Yo tengo que abrirme paso como buenamente pueda entre mis penas y dificultades. ¿Piensas vivir completamente sola? Hermana mía, ¿para qué sirvió sino para la soledad? Espero verme acompañada por unos días, de vez en cuando, en mi pobre casita, por alguna amistad. Siempre tendré una cama para mi amiga, pero la mayor parte de mis días transcurriré, wow, pero la mayor parte de mis días transcurrirá en el más absoluto aislamiento. Mientras puede conjugar ambas aspiraciones, no pido más. Espero, querida hermana, que no te vayan tan mal las cosas, teniendo en cuenta que mi marido dice que dispondrás de 600 libras al año. No es que me queja, sé que no podré vivir como antes, pero me limitaré en lo que puede y aprenderé a llevar una mejor economía doméstica. He sido una ama de casa bastante liberal, pero ahora no me avergonzaré en practicar el ahorro. Mi situación ha variado en la misma proporción que mi renta. Un sinfín de cosas que se hacían teniendo en cuenta la condición de rector de mi pobre esposo no pueden esperarse ahora de mí. Nadie sabe lo que se llegaba a consumir en nuestra cocina en atención a los invitados. En White House habrá que ahorrar mucho más. Tendré que vivir de mi renta, pues de lo contrario no tendría perdón, y sería para mí una gran satisfacción poder guardar un poquito al fin del año. Estoy segura de que lo harás. Lo haces siempre, ¿verdad? Mi deseo es beneficiar a los que quedan cuando yo he abandonado este mundo.
Es por el bien de tus hijos por lo que deseo ser más ricas. Por nadie más tengo que preocuparme, pero me ilusiona pensar que puedo dejarles algo que no desmerecería de lo que poseían. Eres muy buena, pero no tienes que preocuparte por ellos. De seguro que tendrán suficiente. Tomás se encarga de eso. Sí, bueno, pero no olvides que sus posibilidades quedarán bastante mermadas si la hacienda de Antigua le da unos beneficios tan magros. Bah, eso pronto se arreglará. Thomas ha escrito para solucionar el asunto. Bueno, querida, dijo la señora Norris, disponiéndose a salir. Solo puedo decirte que mi único afán es ser útil a tu familia. De modo que si a tu marido se le ocurriese hablar otra vez sobre lo de Fanny, puedes decirle que mi salud y mi dolencia moral ponen el asunto fuera de discusión. Aparte de que, en realidad, no tendría siquiera cama para quedarle, pues necesito un cuarto de invitados para mis amistades. Lady Bertram le contó a su marido lo suficiente para convencerlo de lo mucho que se había equivocado en cuanto a las intenciones de su cuñada. Y a partir de aquel momento, quedó perfectamente a salvar de toda suposición de la menor alusión por parte de él al respecto. Sir Thomas no pudo menos que sorprenderse de que ella rehusara hacer algo por una sobrina cuya adopción había puesto tanto interés. Pero como ella se apresurase a darle a entender, lo mismo que a Lady Bertram, que cuanto poseía estaba destinado a sus hijos, no tardó en conformarse ante esta distinción, que, a la par que era ventajosa y halagador para ellos, le permitiría favorecer a Fanny con más holgura por sus propios medios. Fanny no tardó en saber lo inútiles que habían sido sus temores por el cambio anunciado, y su felicidad sincera, espontánea ante el descubrimiento, le proporcionó a Edmund algún consuelo de su descanso acerca de lo que esperaba había de ser esencialmente beneficio para ella. La señora Norris tomó posesión de White House. Los Grants llegarán a la rectoría, y después de estos acontecimientos, todo siguió en Mansfield como de costumbre por algún tiempo. Los Grants resultaron unas personas sociables, propicias a la buena amistad, y cayeron muy bien. Desde luego, tenían sus defectos, y Mrs. Norris pronto los descubrió. El señor Dr. Grant era muy aficionado al buen comer, y le hubiera gustado tener un banquete todos los días. Y Mrs. Grant, en vez de procurar darle satisfacción gastando poco, le pagaba a su cocinera un salario tan elevado como el que tenía la de Mansfield Park, y apenas se dejaba ver en la cocina. Mrs. Norris no podía hablar con calma de tales desaciertos, como tampoco de la cantidad de huevos y manteca
que regularmente se consumía en la casa. Nadie ama más que yo la esplendidez y la hospitalidad. Nadie detesta más los procedimientos mezquinos. La rectoría, estoy segura, nunca careció de comodidades ni tuvo mal fama en mi tiempo. Pero ahora las cosas van allí de un modo que no logro comprender. Una dama elegante en una rectoría en pueblo está totalmente fuera de lugar. Mi disponerse, por supuesto, es lo bastante buena para no dar lugar a que Mrs. Grant puede despreciarla. Por más indagaciones que hice, no puedo hallar que Mrs. Grant haya tenido nunca más de 500 libras. Lady Bertram escuchaba sin gran interés estas invectivas. Ella no podía discernir los errores de una economista, pero sentía lo injurioso que era para la belleza de Mrs. Grant. La belleza de Mrs. Grant se hubiese situado tan bien en la vida sin ser bella, y esperaba su asombro sobre este punto casi tan a menudo, aunque no tan prológicamente como su hermana abordaba el otro. Estos temas fueron herreados durante casi un año, hasta que en la familia se produjo otro suceso de importancia que reclamó justamente un lugar en la mente y la conversación de las damas. Sir Thomas juzgó conveniente desplazarse a Antigua para mejor ordenar sus negocios personalmente, y se llevó consigo a su hermano mejor, con la esperanza de alejarlo de algunas malas compañías de la metrópoli. Abandonaría Inglaterra con la propia probabilidad de no volver durante unos 12 meses. Lo necesario de la medida después al punto de vista pecuniario a la esperanza de que redundase en beneficio de su hijo compensaron a Sir Thomas del sacrificio de separarse del respeto de la familia, y de tener que dejar a sus hijas bajo la custodia de otras personas, precisamente ahora, cuando las dos habían entrado en la época más interesante de la vida. No consideraba idónea a su esposa para sustituirlo ante ellas, o mejor, para desempeñar las funciones que en todo caso le hubieran correspondido. Pero en la atenta vigilancia de Mrs. Norris, así como el buen juicio de Edmund, sí confiaba para partir sin recelar por ellas. A Lady Bertram no le hizo ninguna gracia que su marido se ausentase. A Lady Bertram no le hacía ninguna gracia que su marido se ausentase, pero no siento la menor inquietud por su seguridad, ni preocupación por su bienestar, ya que era una de esas personas que creen que nada puede ser peligroso, difícil o fatigoso para nadie excepto para ellas mismas. Las niñas Bertram se hicieron dignas de compasión de la coyuntura, no por su pena, sino por la ausencia de ella. Su padre no era para ellas motivo de particular cariño. Nunca había sido amigo de sus diversiones,
y desagradecimiento. La noticia de su partida fue acogida con entusiasmo. Así se verían libres de toda coerción, y sin que aspirasen a ninguna clase de expansión de las que seguramente les hubiera prohibido acertarmes. En el acto se sentirán a sus anchas y seguras de tener todos sus caprichos a su alcance. El alivio de Fanny fue igual al de sus primas, pero su carácter más afectuoso le indicaba que sus sentimientos eran ingratos, y en realidad se afligía de un poder afligirse. Sir Thomas, que tanto había hecho por ella y por sus hermanos, y que se había ido quizá para siempre, y que ella podía verlo partir sin derramar una lágrima, era de una insensatez vergonzosa. Él la había dicho además, la misma mañana de su partida, que esperaba ver de nuevo a William en el curso del siguiente invierno, y le había encargado que le escribiera invitándole a pasar unos días en Mansfield, en cuanto la escuadra a que pertenecía regresara a Inglaterra. Aquello era el colmo de la amabilidad y la previsión. Tan solo con que le hubiese sonreído y llamado querida Fanny mientras le hablaba, todo lo seno y frío tratamiento de anteriores ocasiones hubieran podido borrarse de su mente. Sin embargo, terminó sus palabras de un modo que la mortificó amargamente al añadir: si William viene a Mansfield, espero que puedas convencerlo de que los muchos años transcurridos desde su separación no han pasado sin provecho para ti, aunque me temo que encontrará a su hermana a los 16 años demasiado parecida en muchos aspectos a la de 10. Ella logró a causa de esta reflexión cuando su tía hubo partido, y sus primas, al verla con los ojos enrojecidos, la considerarán una hipócrita. Fin de capítulo 3.